Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos, ¿verdad?, en la casa de nuestro Dios. Estamos listos para aprender esta tarde y escuchar la voz de nuestro Dios. Amén. Puestos en pie, vamos a darle la honra a Él esta tarde. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque nos permites llegar a tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, podemos estar en tu casa alabándote, Señor, y abriendo nuestro corazón a tu voz, Señor. Ahora, Señor, todo lo que hagamos esta tarde sea para honrarte. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar estas alabanzas. El primer canto que hemos preparado para alabarle es al que nos ciñe de poder, ¿verdad?, al que nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, solo mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, sentarse. Buenas tardes, iglesia. Antes de decir los anuncios, me gustaría compartirles un salmo, otro salmo. El Salmo 103, versículo 12, que dice: tan lejos de nosotros hecho nuestras transgresiones como lejos del oriente hasta el occidente. Y a veces se nos olvida que
en Jesús, en esa cruz, nuestras iniquidades y transgresiones están separadas de nosotros, del oriente hasta el occidente. Se acerca la fecha de nuestro primer evento de evangelismo en más de un año. El próximo sábado 30 de octubre a las 5 de la tarde iremos a evangelizar en el parque municipal de Edinburgh. Marquen sus calendarios, ojalá que lo hubieran hecho cuando primero lo anunciamos, pero sí. Y cada viernes, como siempre los hemos hecho, los jóvenes tienen su reunión para que puedan aprender más de la palabra de Dios. Y el próximo mes de noviembre tendrán los varones su reunión mensual, creo que es cada mes, de estudio, oración y pues estar juntos como hermanos. Son todos los anuncios para esta semana. Puesto en pie nuevamente, vamos a adorar al Señor cantando esta alabanza. Estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo en toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. En los montes y los mares puedo oír sonido de alabanza para ti. Escucho toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre, tu poder. Encontré amor, gracia y perdón. En mi vida y salvación está en ti. Nueva diste a nuestro corazón. En la cruz compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre, tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, tu gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Nuestra salvación está en el Señor, amén. Él es nuestro Rey y por eso le alabamos, amén.
conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now His gospel true of all, shall not kneel, shall not beg. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Let's praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Our God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Cause all of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you is more than enough. It's more than My supply, bread of life, my bread of life, still more awesome that I know. You my reward, what I'm living for. Still more awesome that I know. And all of you is more than enough for all I need, for every thirst and every need. You satisfies me with your love, and all I have in you is more than enough. It's more than sacrifice of greatest price, still more awesome than I know. You're my coming King,
sentarse. Usted y yo tenemos este día la bendición de alabar y glorificar el nombre santo de nuestro Dios. Decía el salmista: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo estoy seguro que en esta semana usted y yo tuvimos uno o más de cientos de beneficios de parte de Dios. Y cuando usted viene aquí a su santuario, a su templo, usted viene a bendecir el nombre santo de Dios. Cuando usted le está diciendo: tú eres más de lo que yo necesito, usted le está diciendo: bendito sea tu nombre. Mis hermanos, la vida en verdad es buena. Mi suegra me decía el día de ayer que un pastor decía: qué rica es la vida. Ay, qué rica es la vida. Y es que es verdad, la vida en Cristo Jesús es buena, pero Jesucristo nunca nos dijo que no iba a venir aflicción a nuestra vida. Y se me quedó grabado esto de que la vida es buena, porque yo le agradezco a Dios por la vida. Desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, mi juventud, he disfrutado la vida en Cristo Jesús. Y es triste ver que mucha gente no quiere vivir porque viene la prueba. No, mis hermanos, va a haber, pero nos tenemos que arraigar y sobreedificar en Cristo, que cuando venga la prueba, te agarres sobreedificado y edificado en Cristo. Y esta mañana hablaba con Rolando Fernández de Lara. El día de ayer, al terminar los varones, se van los varones, me quedo ahí en casa en silencio y estoy en un chat donde hay muchos pastores de aquí de Texas. Y entró un mensaje y estaban entrando muchos mensajes que iban a orar por esa familia del pastor, y ya al último leí lo que pasaba. Y imagínense, el pastor tiene cáncer y el día de ayer en la noche sus órganos vitales colapsaron y solamente estaban esperando a que le dijeran a su esposa y a su niña que el siervo de Dios va a pasar a la presencia. Es doloroso pensar en los que se quedan. O sea, el siervo de Dios ya va a la gloria eterna, ¿verdad? Pero pensar en la esposa, en el hijo, pero qué bueno que ya la hija estuviera grande, ¿verdad? Pero esa es la vida. Y en la mañana hablaba con Rolando y me pone al tanto de la situación. A su amada esposa le encontraron un tumor en la parte izquierda del cerebro, un tumor maligno, pero a pesar de eso, Rolando sigue viendo la gloria de Dios, la mano de Dios. El día viernes, tanto los neurocirujanos con los especialistas de cáncer tuvieron una reunión y procedieron a que la van a intervenir quirúrgicamente, le van a quitar ese tumor porque le está provocando un dolor de cabeza, le está molestando en el oído y su vista. Y al quitarle ese tumor, primeramente Dios va a seguir teniendo una vida saludable y esperando el milagro de Dios, y que sigan atacando el cáncer en sus otras partes del cuerpo. Entonces, sigamos orando. Y me vino a mi mente un salmo, dice: ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, ahí dice Dios: yo te puedo conceder alguna petición, pero hay una condición, dice: deleítate en mí, ¿verdad? Es claro, toda la escritura nosotros sabemos que debemos de esperar en su voluntad, pero si Dios me dice deleítate, y yo sé que ustedes son padres, cuando mis hijas me desobedecen, no me deleitan, pero por la gracia de Dios tengo 2 hijas chiquitas que aman a Dios y como padre llenan mi corazón, y cuando ellas me han dicho que tienen algún deseo, yo quiero cumplírselos. Un deseo que es bueno, ahora imagínense, yo soy un padre que a veces me han dicho gente: pastor, usted es bueno. No, lo bueno que ves en mí es Cristo Jesús, y todo lo malo es esa carne que tiene que morir. Entonces yo no soy bueno, o sea, quien me hace bueno es mi Señor Jesucristo. Ahora Dios, el ejemplo que quiero decir, Dios sí es bueno en gran manera. Él no da cosas buenas, Él en su esencia es bueno. Entonces, esta tarde vamos a seguir, usted y yo tenemos que seguir orando sin cesar. Mientras hay vida hay esperanza. Y aún el día que lleguemos a morir hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza total. Como predicaba en la radio, es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Entonces le voy a pedir el día de hoy a
a dos señoritas, una va camino a ser señorita, otra ya es señorita. Victoria, pasa, mija, vamos a orar. Y Sofía, cámara, mija, ven aquí, vamos a orar. Agarren ahí micrófonos, mija, dale una a Sofía, por favor. Y vamos a orar específicamente por Yadira, que Dios la sane. Y también vamos a estar orando por la esposa de Adolfo, que Dios siga haciendo la restauración. Ayer estuvo ahí en Los Varones, el día de hoy salieron. Vamos a orar. Vamos a empezar con Victoria, aquí mi mano izquierda, luego oro yo y al final oras tú, Sofía. ¿Vas a orar en español o en inglés? Por las dos, por Yadira y Adriana. Okay. Sí, Let's claro. bow our heads. Heavenly Father, thank you so much for this another day of life, Lord, another day, another Sunday that we get to come here in your presence and to praise you and worship you, Lord. And as a church, we humbly come before you to ask for the life of Yadira and Adriana, Lord. May you put your hand of healing over them and fulfill the wish of their hearts, which is to heal Yadira, Lord, remove all the cancer from her body so that she can stay here with her family and fulfill the purpose that you may have for her, Lord. And I also pray for Adriana. May you heal her body so she can continue to give testimony of what you have, of what you can do, Lord, in her life, Father, and for her family who is still growing and still growing spiritually as well, Father God. We know that you can, and we know that you can do it, Father. We have the faith that you can heal her, Father God, but we humbly ask and respectfully ask that you do it if it's in your will, Lord. If they still have a purpose to fulfill on this earth, Father God, I pray that you heal them, Lord. I ask this in Jesus' name. Amen. Y en el nombre santo de nuestro Señor, Padre, nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo que si podemos entrar a tu trono santo, 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 es por los méritos de Jesucristo. Y si en algo te hemos ofendido, perdona nuestras injusticias, nuestras iniquidades. Y queremos decirte primeramente que te amamos, te alabamos. Que bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Y expreso con mis labios que nuestra esperanza eres tú. Desde que nos diste el entendimiento, el discernimiento de nuestra salvación, nuestra esperanza eres tú, aquí y por la eternidad. Pero Señor, en este clamor, en esta súplica, te vengo a pedir por tu hija Yadira Fernández de Lara, Señor, que el día de hoy se encuentran en Houston, esperando, Señor, que les den esa fecha para que Yadira sea intervenida quirúrgicamente. La ponemos en tus manos. Gracias por toda buena dádiva, todo don perfecto, que proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Ese eres tú, Señor. Gracias por toda dádiva. Gracias por la ciencia, Señor. Nuestra esperanza está en la ciencia porque tú la has dado. Todo lo bueno proviene de ti. Pero sobre todo nuestra fe y esperanza está arraigada y sobreedificada en la persona y en la obra de Cristo. Y nuestra oración, pase lo que pase, es con acciones de gracias por tu infinito amor. Igual te pedimos por Adriana, sigas haciendo la obra en ella, Señor. Gracias porque ha empezado a caminar. Gracias porque se está recuperando de esa operación. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Lord, we come to you, Lord, to pray for Yadira. Lord, please heal her, Lord. Lord, we know that you're the doctors of doctors. Lord, please take away this cancer, Lord. Lord, we also thank you for Ariana, Lord, that you help her to get better too, Lord, and thank you that you're healing her, Lord. In Jesus' name, amen. Amén. Ok. Pueden sentar, hijos. Pongan ahí el micrófono. Imagínense en la prueba que está pasando esta familia y la semana pasada que todavía no salían a Houston, el que Dios puso por cabeza del hogar, que es Rolando Fernández de Lara, aquel que decía a su esposa: a mí no me traigas ningún pastor a mi casa porque yo no te traigo a los sacerdotes. Aquel que conocía una tradición de humanos y seguía, pero ahora que conoció al Dios vivo,
a pesar de la prueba, aquí estuvo el domingo pasado y con ese denuedo, ese amor haciendo su ministerio. El día de hoy está allá en Houston y seguiremos clamando por su familia y por él, unidos como la Santa Iglesia de Cristo. Vamos así a la palabra de Dios, los niños pueden salir a sus lugares. Seguimos con esta carta hermosa de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hemos llegado a nuestro capítulo 2 en la primera carta de Pedro. Vayamos a la escritura, cuando la tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Padre, gracias por tu palabra que dice Pedro, expresa Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura que tenemos. En ella está nuestra redención, en ella está nuestra esperanza, la instrucción para que sigamos adelante en un mundo caído, donde el adversario, donde el príncipe de este mundo es Satanás, donde la carne nos engaña, pero tú nos has dejado tu palabra que es viva y eficaz. Ahora prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para que escuchemos tu palabra y la pongamos por práctica. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Cuando hay una frase muy conocida que dicen que nadie nace sabiendo ser padre. Nadie nace sabiendo ser padre, es verdad. O sea, nadie nace con una instrucción para ser papá o ser mamá. Sin embargo, Dios nos ha dado el sentido común, nos ha dado algún conocimiento empírico para que podamos ser buenos padres. Cuando usted y yo tenemos la oportunidad de ser padres, nos empezamos a preocupar. Y sabemos por sentido común y por un conocimiento empírico que lo mejor para ese niño que viene a este mundo es la leche materna. La leche materna contiene ingredientes, vitaminas que nadie más puede suplir. Por lo tanto, nosotros nos preocupamos porque esos niños que vienen a este mundo como padres puedan tomar una leche que no está adulterada. Fíjese cómo es la sabiduría de estos santos hombres en Cristo, que el Espíritu Santo los estaba guiando, que nos hace una comparación tan hermosa. Dice, así como cuando tú naces, como eres un niño espiritual y en el transcurso de la vida, toma una leche espiritual que no está adulterada. ¿Y eso qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios en sí no necesita nada. La palabra de Dios es viva y eficaz, centrada en el poder de Dios. El día de ayer como varones platicábamos que la palabra de Dios en sí es prometedora, es motivadora, pero sin sacar lo que Dios está expresando. Porque muchos quieren ser motivadores, pero dejando fuera la palabra de Dios. No. Si usted va a Josué 1:8, wow, ahí hay una motivación tremenda. Cuando Dios le dice a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. No solo para que medites, para que hagas conforme en él está escrito. Y ahí viene la promesa. Imagínese lo que le dice Dios: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez yo predicaba en el seminario, cuando Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y yo les decía a los jóvenes, Dios le estaba diciendo a Josué que iba a ser invencible. Y les ponía un ejemplo. ¿Ustedes han visto esos superhéroes que salen en las películas? Que nada los puede derrotar. Dios le estaba diciendo a Josué, nadie te va a poder hacer frente. Pero antes de eso, Dios le dijo, me sigues a mí, me honras a mí, todo lo que dicen mis mandamientos. Pero muchas veces nosotros nomás queremos la bendición, pero no queremos los mandamientos. Es lo que nos está diciendo Pedro. Agarra la palabra de Dios como es, no adulterada. Leche no adulterada, porque si no te vas a contaminar. Es lo que está diciendo el día de hoy la palabra, que nosotros tenemos que desear la palabra de Dios, no adulterada, como niños recién nacidos. Versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones.
O sea, la palabra desechar literalmente, si yo agarro algo que ya no me sirve, yo tengo que agarrarlo y no simplemente desecharlo y dejarlo aquí cerca de mí. Yo lo tengo que ir arrojando para allá y luego más allá y desecharlo. Porque eso ya no es útil. Eso es la palabra desechando. O sea, usted y yo en la vida vamos desechando cosas físicas, pero no solamente cosas físicas, las emocionales y las espirituales que no son de Dios, son las que más nos van a dañar si no las desechamos. Y no dejamos alejarlas y que el poder de Dios se lo lleve, y como decía el profeta, que lo lleve a lo más profundo del mar y tú decidas no volver a pescar ahí. Tienes que desecharlo. Lo que nos va a decir la palabra de Dios. Usted y yo desechamos cosas físicas. Un ejemplo tan práctico, cuando acaban de hacer los huevitos en la casa y todo, tienen que desechar ese cascarón, todo eso, y lo primero que hacen lo desechan en un área cercana. Paz, bote de la basura. Segundo, normalmente nuestras amadas nos dicen: mi amor, ¿puedes sacar la basura? ¿Por qué? Porque si no, eso se va. Usted sabe lo que va a pasar. Sacamos la basura, le hacemos un nudo bien a la bolsita y vamos al otro bote de la basura que está afuera. Y el día que va a pasar, saca y lo desecha. Lejos, lejos, lejos. Así debe de ser la vida cristiana. Tú no puedes vivir la vida, en primer lugar, que agrada a Dios, y la vida que te va a beneficiar a ti y a mí, si no desechas. No puedes. La vida es una prueba, mi hermano, que no sabes qué va a dar de sí cada día, y todavía cargando con cosas. Por eso hay gente que no disfruta la vida, vive por vivir. La juventud se ha cargado de tantas cosas que tenían que desechar y piensan que la vida no es agradable. Cuando la vida, a pesar de que estamos en un territorio ajeno, la vida es agradable en gran manera. Cuando tú tienes sueños, tienes anhelos, quieres trabajar, quieres estudiar, te gusta un deporte, dices: wow, la vida es buena. Pero a la juventud se le ha hecho cansada porque no se le ha dado la palabra de Dios. Oh, mi hijo, está bien. Imagínense, yo he escuchado padres: está bien que tengas relaciones íntimas, pero cuídate, hermanos. Y luego me dicen: pastor, es que mi hijo no puede dormir. Pastor, mi hijo tiene que ir a un psicólogo. Pastor, ¿sabe cuánto me cobra el psiquiatra a la hora? A mí me duele el alma. Pero ya les dije, tenemos que desechar en la vida cosas emocionales del corazón. Por eso Dios habla tanto del corazón y del alma. Y empieza, la palabra de Dios no solamente dice desecha, continúa, dice: pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía tenemos que ir desechando de nuestras vidas, porque eso no nos va a llevar. Malicia sencillamente es desechar todo lo que no le agrada a la santidad de Dios, todo lo malo. No podemos justificar en nuestra mente y en nuestro andar o negociar con Dios y decirle: mira, pues esto, no. Lo que es malo, solo hay de dos: bueno y malo, blanco y oscuro. Dice: toda malicia, dice, deséchalo. Es un proceso, ir desechando toda malicia. Todo lo que atenta contra la santidad de Dios se le llama pecado. Y si tú y yo lo hacemos, estamos errando al blanco. Primeramente le estamos fallando a Dios y después a los que amamos. Muchos se equivocan porque piensan que a los que les fallamos primero es a los seres que tenemos así, aquí cerca. No, mi hermano, no te confundas. Cuando tú cometes un pecado, contra el primero que atentas es contra Dios y después contra los que amas. Si logramos comprender eso y miramos un Dios santo que no se equivoca, vamos a querer agradar a Dios.
todo lo malo. ¿Y qué es lo malo? Dice Pedro inspirado, el engaño. El engaño es lo malo. El engaño simplemente es vivir una vida de mentiras. El engaño es mentir. No solo mentir, voy a hacer porque yo sé que en la vida todos hemos mentido. El que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Yo sé que todos hemos mentido. ¿Sabe cuál es el engaño? Vivir una vida practicando mentiras. El Hijo de Dios no practica el pecado, pero los hijos del diablo practican el pecado. Nosotros nos vamos a equivocar, pero aquel que practica hasta lo entrena. Ya dice, oh no, pues yo ya lo me voy a ir perfeccionando. O sea, me gusta el tenis, voy a ir a practicar el tenis para que sea mejor. Ese es el engaño. El que ya vive va practicando y llega un momento que dicen los expertos que hasta ellos se creen las mentiras, ellos viven engañados. Eso es el engaño. Dice, hey, desecha la malicia, el engaño que puede haber, la hipocresía. Fíjese lo que nos marca la palabra de Dios, la hipocresía. O sea, la hipocresía es el fingimiento de sentimientos. Fíjese lo que es la hipocresía, el fingir sentimientos o ideas o cualidades. O sea, tener dos caras. Wow, te pones una y te quitas la otra. Finges sentimientos o ideas. ¿Ha escuchado la palabra? Oh, ten cuidado porque él es un hipócrita. ¿Cómo? Aquí te está diciendo que quiere estar contigo, que te ama, y cuando das la vuelta, habla mal de ti. Fingir un sentimiento. Hey, Pablo, I love you, mijo, te amo mucho. Y doy la espalda. Y estoy diciendo o fingimiento de ideas. Esto lo hacen de ideas. Para esto son muy expertos algunos políticos. No todos los que temen a Dios tratan de no ser hipócritas, pero los que no temen son expertos. Ellos pueden decir, wow, yo en este sexenio, en estos 3 años, 4 años, el tipo de gobierno que tengan, yo les prometo que les da 1,000,000 de ideas, les pone una cara. Y cuando llegan al poder, por eso muchas veces, o sea, los políticos son hipócritas. Pero usted y yo no estamos exentos de eso. Es que aquí Pedro le estaba hablando a la iglesia de Cristo para que nosotros maduremos. Y si hay algo en nosotros, ¿y lo qué? Desechando, haciéndolo a un lado. Fingimiento. Otra palabra que menciona la palabra, valga la redundancia, la palabra de Dios, envidia. Hay una diferencia entre envidia y codiciar. Envidia y codiciar. Tú puedes codiciar el carro de una persona, pero no llegas a ese punto de envidia. Dices, wow, qué bonito está. Y te agrada tanto que lo llegas a desear, a codiciar. Que en vez de que estuviera en aquella cochera, que esté en tu cochera. Pero hasta ahí te quedas. Y aún es malo estar codiciando. Pero fíjese lo que es la envidia. La envidia te lleva a tener una tristeza, a irarte, hasta enojarte, porque deseas lo de alguien más. Te pones triste, te enojas o disgustas por el bien ajeno, porque aquel lo tiene y tú no lo tienes. Wow, imagínate, Señor, pues yo te agrado. ¿Por qué? Cuidado donde nuestro corazón se llene de envidia, nos lleguemos hasta enojar, hasta ponernos triste. Tenemos que lidiar con eso de adultos, y nuestros hijos es un ejemplo cuando llegamos a tener o nacimos en una familia donde tenemos muchos hijos. Nosotros éramos 6 hermanos. Y había uno que le decía a mi mamá, no seas envidioso, mijo, porque él no simplemente deseaba lo que le habían comprado al otro, sino se enojaba, se airaba, lloraba. ¡Wow! ¿Se da cuenta la diferencia de codiciar y envidia?
Y codiciar aún, dice Dios, si tú codicias, o sea, ya estás pecando. Porque ya se te vuelve un deseo, o sea. Pero la envidia va más allá, o sea, te hace airarte, hasta llenarte de tristeza. Y dice la palabra de Dios, velo desechando, mijo. Sácalo de tu alma, de tus emociones, de tus sentimientos. Que tu voluntad no sea dirigida por la envidia. ¿Se da cuenta cómo es la hermosa palabra de Dios? Detracciones, que un sinónimo es difamación, calumnia, daño que se hace a la reputación de una persona o a su buen nombre. Wow, ¿cómo es la palabra de Dios? Cuando yo estudio, me preparo para estos sermones y yo empiezo a ver, luego me coordina la palabra de Dios con la misma palabra. Me lleva a Proverbios, que es mejor el buen nombre que la mucha plata y mucho oro. O sea, el buen nombre glorifica primeramente a Dios. Si tú eres cristiano, eres real sacerdocio, linaje escogido por aquel que te llamó, y tienes un buen nombre, es para la gloria de Dios. Y claro, en el proceso Dios te bendice. En el proceso. Y la detracción y la difamación atenta contra eso. Dice. No os vengáis vosotros, dejar lugar a la ira de Dios. Es que me dañó y yo quiero que pague. Y lo voy a exponer. El rey Saúl atentó contra la vida del futuro rey de Israel llamado David. Lo quiso difamar. Pero David decía, ay de mí, donde yo ponga mi mano en el ungido de Jehová. Sencillo, dice, si Dios lo puso, que Dios se encargue. O sea, dice Dios, sí, porque va a haber veces que sí queremos hablar. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Dice, ay, quitar. Y más cuando se trata, tenemos que ser así, pero más cuando se trata con familia de la fe. No, dice Dios, quita de ti, o sea, a ti te va a dañar, quita toda envidia, toda difamación, todo engaño de tu vida. Sabe que todo esto que nos está diciendo la palabra de Dios, engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, atenta directamente contra el amor fraternal. ¿Qué es eso, pastor? ¿Por qué? Cuando nosotros vemos lo que nos está diciendo la palabra de Dios, pecado es pecado y le erramos al blanco delante de Dios. Pero hay pecados que no van a atentar directamente contra el amor fraternal. Si nosotros en el cuerpo de Cristo empezamos a tener envidia, empezamos a difamarnos, empezamos a hablar de más, no hay cosa que destruya más tremendamente que la lengua. Santiago, wow, qué barbaridad, o sea, cómo expresa. El amor fraternal es aquel que se da entre hermanos. Si tú tienes 4 o 5 hermanos, tú tienes un amor fraternal. Tratas de cuidar a tu hermano, tanto menor como mayor. El amor fraternal que se da aquí entre nosotros es el amor ágape que tenemos en Cristo Jesús, que todo lo puede. Y este tipo de pecados atenta. Versículo número 2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como los cristianos hemos nacido de nuevo, la semana pasada explicaba capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, usted y yo en un momento nacimos espiritualmente. Y déjeme decirle que ese nacimiento, ese cumpleaños, cuando usted nació espiritualmente, es más importante que el físico. Ese nacimiento espiritual le asegura la eternidad que es en Cristo Jesús. Porque el nacimiento físico, usted y yo nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, en maldad. O sea, yo no peco porque quiero pecar, yo peco porque nací pecador. Nadie me enseñó.
O sea, el nacimiento físico solamente nos trajo cuando nosotros empezamos a creer, a crecer, nos dimos cuenta que nos destituía de la gloria de Dios. Porque somos pecadores. Lo que quiero hacer no hago. Y lo bueno que quiero hacer veo que no lo puedo hacer. Y lo malo me arrastra. Pero gracias doy al Padre, dice Pablo, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Entonces nuestro nacimiento espiritual es el más importante. Cuando tú te humillaste, cuando yo me humillé y le dije a Dios, aquí estoy, me garantizó mi eternidad delante de su presencia. Por eso dice la palabra, desechando todo engaño. ¿Sabe que hay otro tipo de engaño? El engaño que usted no comete, el engaño que le quieren cometer a usted. Desecha ese engaño. Hablé de un engaño que nosotros podemos cometer. Cuando mentimos, decidimos practicar la mentira. No. Pero hay un engaño que tu mente, la mente es algo tan precioso que Dios nos dio. Por eso la ciencia nos clasifica como el Homo sapiens sapiens. Hace décadas atrás éramos el Homo sapiens, el ser pensante, pero ahora la ciencia ya nos subió al ser pensante porque wow, Dios nos dio esa bendición. Nosotros somos creación de Dios y ahora hijos de Dios. Pero esto es tan poderoso que si tú no llevas y yo no llevo todo pensamiento cautivo a Cristo, como dice la palabra, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, tú mismo te puedes destruir. No necesitas a nadie más. Si tú no desechas ese engaño que muchas veces piensas que nadie te ama, que eres el patito feo, porque te maltrataron y vas en esa vida con ese engaño, no necesitas ni el poder de Satanás ni de los hombres carnales para destruirte. Tú solo. El primer enemigo público 1, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ay, ¿yo? Timoteo, ¿yo? Sí, tú. Desecha de tu vida todo engaño. ¿Cuánta gente, por no conocer la palabra y ver adulterada, piensan que su salvación se puede perder? Y usted lo lleva a la luz de la Escritura, 1, 2, 3, consumado es, se lo explica en el griego, tetelestai, pagado por completo. O sea, ¿qué tienes que pagar por tu salvación? Si Jesucristo lo expresó, no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios. Y hay gente por revolver y meterla un poquito a la leche espiritual, a la palabra adulterada. Hay gente que puede vivir con ese. No, pase lo que pase, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. La santidad que nos está hablando Dios, claro que Él quiere que crezcamos espiritualmente. Pero siempre quitemos de nuestra vida ese engaño. Y ese engaño solamente te lo puede dar lo que está diciendo la palabra de Dios. Desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. O sea, la palabra de Dios como es. La palabra de Dios. Si los seres humanos no permiten cosas adulteradas en el orden legal, ¿por qué nosotros como hijos de Dios vamos a adulterar la palabra de Dios? ¿A qué me refiero en el orden legal? Que nadie está, y platicamos eso ayer, nadie está por encima de la Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Toda ley debe de fluir de ahí. Pero es que los estados son autónomos, yo lo sé que son autónomos. Pero tú no puedes hacer una ley penal si no la contempla la Constitución Política. No puedes hacer una ley federal, una ley laboral, si no lo contempla la Constitución Política. Nosotros no podemos sacar doctrinas fuera de la palabra de Dios, porque eso es herejía. La palabra de Dios se armoniza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos sacar algo fuera de la palabra, del carácter de Dios, de sus atributos, si Dios así se ha revelado. Yo es lo que veo en la palabra. Entonces, desear como niños esa leche no adulterada, porque si la adulteras,
Y ahorita les voy a poner un ejemplo. En vez de bendición, nos puede llevar por un mal camino. Y les voy a poner un ejemplo bíblico. Entonces, aquí estamos viendo que Pablo nos está diciendo, hey, ven y desea. Lo que nos está diciendo primero, en el versículo 1, nos está diciendo cuál debe de ser nuestro comportamiento. Pero aquí nos está diciendo cómo lo vas a hacer. Es que pues, es difícil quitar todo eso. Claro. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, en el 2 nos está diciendo cómo debes de desear la palabra de Dios. Debes ir a la palabra y que no esté adulterada. Aquí se nos da el cómo hacerlo. Lo debes de hacer. El deseo. Todo debe de empezar con un deseo, desear. ¿Quién produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Le tenemos que decir a Dios, Dios, produce en mí ese deseo, porque la carne, la verdad, no quiere. Los discípulos se quedaron dormidos, no pudieron orar. Enséñanos, Señor, ayúdanos. Produce en mí, humíllate. Los héroes de la fe no llegaron a ser héroes de la fe porque son mejores que tú y yo, sino porque se humillaron delante de Dios y le dijeron a Dios, produce en mí ese deseo. ¿Sabe que si vamos al ejemplo de los bebés, nos vamos a dar cuenta que hay bebés que dicen las mamás, este es más flojito para comer, pero este despierta cada ratito y con unas ganas, como que si ese alimento es su último alimento. ¿Y cómo está el bebé? Cachetoncito, pura leche materna. Ay, no, pero es que me traía hasta debilitada, dice la mamá. El deseo de ese bebé es ferviente. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Tú desea, decía un comentarista, es que esos equipos no pueden, no voy a decir nombres, ¿verdad? Este país no puede competir contra ese país. ¿Por qué? Porque a estos niños no les dieron toda la alimentación desde chiquitos. Y aquellos canijos güeros casi miden 2 metros. El alimento que tú empieces a tomar en tu vida cristiana, valga la redundancia, te va a acompañar toda la vida cristiana. Si tú empiezas a ser sólido en la palabra de Dios, vas a ser un hijo sólido en tu vida cristiana. Por eso dice, desear es lo mejor. Mis hermanos, y la verdad que sí es lo mejor. Recibió una reflexión en la semana, dice, el hombre se afana en tanto, y al final entrega su alma. Hay que ser emprendedores, pero lo primero que tienes que desear es la palabra de Dios. Empieza con un deseo. Y déjeme decirle que hay deseos buenos y deseos malos. Y dentro de los deseos buenos, hay deseos que son más buenos. Si yo le pregunto a mi hija, hija, ¿tú deseas algo? Yo estoy seguro que tal vez mi hija me va a decir, oh sí papá, yo deseara, mira esto, y para esta edad te deseara esto. No, pero ¿cuál es el más importante para ti ahorita? Oh, para mí el más importante es esto. Pues este deseo es de suma importancia en la vida cristiana. Tú no puedes vivir en la vida cristiana sin la palabra de Dios, y añade no adulterada. No adulterada. Es que mis hermanos, la leche adulterada, imagínense que al bebé le empezaran a combinar y dar una fórmula donde le quiten los ingredientes más necesarios. Ya eso es una leche adulterada. En el griego original, la palabra adulterada es la palabra adolón, que significa que no tenga engaño. Sin engaño. O sea, entonces tú tienes que desear no cualquier leche. Tienes que ver qué leche te están dando. Esta semana platicaba con alguien y le daba el evangelio, la palabra de Dios, y me dice, entonces ¿usted a qué se dedica? Le digo, yo soy pastor. Oh. Y le empiezo a compartir. Le digo, y es que el día de hoy muchos no quieren la palabra de Dios. Quieren escuchar lo que sus oídos le dan comezones. Oh, wow, ya le empecé a explicar. ¿Y cómo que sería?
El día de hoy se está dando, por eso el apóstol Pedro desde el primer siglo, ten cuidado con la palabra que se te da. Una palabra sin engaño. Imagínense lo que va a producir una palabra sin engaño. Una palabra sin engaño, mis hermanos, indudablemente la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y si tú la empiezas a desear, vas a ir creciendo espiritualmente. Tal vez no muchos, solamente los que la desean. Y van a empezar a crecer. Y va a ser para la gloria de Dios. Dice la palabra que el camino que lleva a la perdición es ancho. Muchos no desean ningún tipo de leche. Otros pues media leche adulterada. Otros pues una doctrina hueca y fábulas baratas. Otros dogmas humanos. Pero ese camino es ancho y ahí van. Pero los que van deseando la leche dice que es angosto ese camino. Por eso anima a la iglesia de Cristo. Aquí Pedro estaba animando a la iglesia perseguida, recordemos. Sigan deseando la leche no adulterada, sin engaño. Va a producir vidas espiritualmente fuertes, arraigadas y solidificadas en Cristo. Recordemos cuando Jesucristo ve a Natanael, ¿verdad? Ve a Natanael, esta historia está en el libro de Juan. Y específicamente este versículo 1:47. Cuando cuando Natanael llega y Jesucristo lo ve, imagínense lo que dijo de este varón. He ahí un israelita sin engaño. ¿Qué diría de nosotros? Una vez estaba en una conferencia de pastores a través de Zoom en esta pandemia y aparece una persona ahí en la pantalla y otro siervo de Dios cuando ve le dice, varón de Dios, ¿cómo está? Un varón sin engaño. ¡Wow! O sea, cuando dicen eso, otra persona, o sea, porque yo me puedo parar, yo soy aquí. No, cuando alguien, y esta persona que apareció ya era una persona adulta, le dice, he ahí un varón sin engaño. Pues Jesucristo fue lo que dijo de Natanael. En 1:47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. A eso se refiere cuando la palabra de Dios que nosotros recibimos no está adulterada. Por último, en este versículo, les voy a poner un ejemplo bíblico de lo peligroso que es cuando se adultera la palabra de Dios, cuando es adulterada. Y llega Satanás, y dice la palabra de Dios que Jesucristo fue llevado al desierto por 40 días para ser tentado, y fue llevado por el Espíritu. Y se aparece el adversario. Y le quiere dar la palabra de Dios adulterada. Le dice, mira, aviéntate, arrójate. Escrito está, fíjese lo que es Satanás. Escrito está. A sus ángeles mandará, te van a agarrar para que no tropieces. Dice, escrito está. O sea que Satanás conoce la palabra. Sabía que es un salmo. Pero Jesucristo dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra adulterada. Yo declaro. ¿Tú qué declaras? Tú debes declarar la gloria de Dios. Tú y yo estamos para someternos a la voluntad de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con la palabra de Dios no adulterada. Que es, dice, el final de todo eso, dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe que usted y yo fuimos salvos y seguimos creciendo nuestra salvación, que está escondida en Cristo Jesús? Ahí está nuestra salvación. ¿Y qué nos da testimonio de eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios te da testimonio de que tú eres salvo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto es a través de Jesucristo. Romanos 5:1. O sea, dices, aquí está la salvación. Si tú tienes que crecer en algo, crece en la salvación que Jesucristo te dio. No hay cosa más grande en el planeta llamado Tierra, sino que la salvación que Cristo depositó en ti por su obra, por su muerte y su resurrección. La palabra de Dios es para que crezcáis en la salvación. ¿Sabe que la vida cristiana se empieza permaneciendo en Cristo Jesús?
La vida cristiana se vive permaneciendo en Cristo Jesús. Y la vida cristiana se termina en Cristo Jesús. Esa es nuestra salvación. Versículo número 3, dice la palabra de Dios: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Usted ha escuchado gente que dice y se jacta, yo soy buena, y yo soy buena. Es que no han entendido su posición de condenación. Cuando hay una persona que dice yo soy buena, y no mete el poder de la cruz de Cristo y el poder del Espíritu Santo y la obra del Padre que mandó al Hijo para que tú y yo tengamos vida en abundancia, y ellos se jactan, yo soy buena, y te dicen casi como dice el versículo número 3, soy benigno. ¿Sabe lo que conlleva la palabra benigno? La palabra benigno conlleva comprensivo. Cuando usted puede ser benigno por el poder de Cristo Jesús, conlleva que es comprensivo. Tiene la facultad de comprender a alguien. Dios es benigno, tuvo la facultad de comprender nuestra situación. Es afable. ¿Qué es la palabra afable? Es agradable. Tercero, esta es la palabra de lo más importante que describe a alguien que si tú y yo hemos probado y hemos gustado de la benignidad de Dios, es indulgente. La palabra indulgente conlleva que perdona, pero sobre todo te concede gracia. Ese es Dios. Nadie puede ser benigno fuera del poder de Cristo Jesús. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Nadie puede ser benigno fuera de Cristo Jesús. Dios es tan benigno, tan bueno, que entregó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Extendió su gracia a través del Hijo en Cristo Jesús. Nadie puede ofrecer esa benignidad. Entonces lo que está diciendo aquí Primera de Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, si ya te gustó, ya probaste que Dios es bueno, vas a vivir, vas a desear esa leche no adulterada. Nos vamos a esforzar en Cristo para ir desechando, como puse el ejemplo de ese papelito, paz. Dios es bueno. Platicábamos ayer que los mandamientos de Dios son para protegernos y para bendecirnos. Él es benigno. Cuando tú descubres esto, vas a expresar como el salmista en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi ser tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Ha escuchado usted la alabanza que cantamos aquí y corrimos? Tan dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. Cuando usted ha comprobado la benignidad de Dios, usted lo canta hasta con gozo. Y se le puede salir una lágrima viendo su pasado y viendo la benignidad de Dios. De tus mandamientos he adquirido riquezas al seguir tu ley. Siento tu presencia, pues lumbrera. Es lo que está diciendo Pedro. Si tú ya disfrutaste, ya gozaste de la benignidad de Dios, sigue deseando esa leche que no está adulterada. Sigue deseándola. Con esto termino, mis hermanos. Esto que expresaba Pedro aquí, estos tipos de pecados, y como dije hace ratito, pecado es pecado y atenta contra la gloria de Dios. Contra el primero que atenta, que nunca se te olvide, cuando estés en público, cuando estés en privado, atenta contra aquel que te ha dado vida eterna, aquel que te ama eternamente. Pero algo sí te voy a decir. Estos pecados atentan contra el amor fraternal. Y te voy a poner un ejemplo. Dentro de tu familia sanguínea, alguien puede tener una tendencia de pecado. Cuando me refiero a una tendencia de pecado, me estoy refiriendo que está luchando con algo inmoral, que está luchando contra el alcohol, las drogas, ya se le vuelve una tendencia. O sea, ya no lo hace una vez, sino que ya es una tendencia en su vida que lo arrastra. Y tal vez es hasta hijo de Dios.
Y su tendencia lo ha llevado tanto que desea la comida de los cerdos. Porque se fue de la casa del Padre. Y esa tendencia lo abrazó. Sabe que la carne es... ¡wow! Usted ha tenido la oportunidad de ver a alguien que está sufriendo una tendencia de pecado y usted no lo puede tal vez entender porque no ha estado en esa situación. Había un jovencito en California que llegó por parte del evangelismo que se hacía. Y yo lo vi con mis ojos. Cómo empezó a disfrutar de la benignidad de Dios. ¿Sabe que él cuando compartía el evangelio se le inflamaba esta vena? Era una pasión. Era un fervor de que quería que ellos conocieran la libertad en Cristo. Al que más se le perdona, más ama. Porque yo después me di cuenta de dónde Dios había sacado a ese joven. De dónde lo había sacado, de la tendencia abrasadora de las drogas, el alcohol. Y yo le miraba esa pasión. Una vez en nuestra juventud íbamos viajando hacia un lado y 3 de la mañana. Y yo iba en la parte de atrás del carro y se bajan a echar gasolina y regresan y me dice: David, me despierta, ¿qué pasó? Le compartí el evangelio. Aceptó el del gasolín. Y yo lo miraba y decía: wow. Pero vino el pecado. Yo no lograba entender cómo él se salió de la dignidad del Señor, todo lo que gozaba en los jóvenes, en nuestra vida, íbamos a comer, por un error que cometió. Y volvió a probar lo que eran las drogas. Yo lo vi con mis ojos. Era otro. En un momento de lucidez, que él volvió a llegar y lo veo y voy a comer con él y le pregunto: ¿por qué lo haces? No te logro entender. Tenías todo en Cristo, ¿por qué corres allá? Me dice: David, no me puedes entender porque tú nunca has probado lo que hace sentir una droga. Me puso otro ejemplo. Yo me le quedé viendo, porque yo miraba todo lo que él disfrutaba en Cristo. Pero esa tendencia lo volvió a abrazar. Esa tendencia de pecado, esos deseos de la carne, hermano. Pero ¿sabe qué fue lo que le empezó a ayudar? Que en ese grupo de jóvenes había un amor fraternal. Así es en la familia, en Cristo, en la familia sanguínea. Tu hijo puede estar sufriendo, tu esposo. Pero mientras no haya hipocresía, haya sinceridad, vamos a orar y a decir que venga. Por eso la palabra dice: hey, desecha toda envidia, toda hipocresía. Atenta contra el amor fraternal. ¿Cuántos no han rescatado a alguien de la familia sanguínea por una tendencia de pecado, pero doblaron rodillas? Le demostraron amor, les dieron un consejo y aún fueron duros, pero con amor. No lo dejaron tirado, le ayudaron a que se levantara. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, que indudablemente es viva y es eficaz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desechar todo engaño. Muchas veces pensamos que nuestra salvación está en nuestras obras. Muchas veces pensamos que no tenemos el valor. Muchas veces pensamos que nosotros hemos sufrido tanto que nadie sufre como nosotros. Eso es un engaño, sí. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y el día de hoy yo te invito, si vas a ver este sermón a través de las redes sociales, en un momento Dios te lleva a ver este sermón. Y tú quieres gozar de esa benignidad de Dios, que es buena, que es afable, que es agradable, que te comprende. Ven a Cristo.
Dile: Padre, reconozco que he pecado. Mi pecado me aparta de ti. Quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor. Primeramente como mi Señor, para que dirija mi vida, y como Salvador. Gracias, Señor, por este momento donde tu iglesia se reúne. El propósito principal es para que nuestra alma bendiga tu santo nombre. Y gracias, Señor, porque en ese proceso tú nos alimentas a través de tu palabra, que es sin engaño. Ayúdanos siempre a predicar una palabra que sea sin engaño. Ayúdanos a vivir una palabra que sea sin engaño, Señor, no adulterada. En Cristo Jesús. Amén. Proverbios capítulo 2, versículo 5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y luego versículos 9 y 10 continúa diciendo: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán de reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Padre, nuevamente gracias por la oportunidad de estar en este lugar alabando y glorificando tu nombre. Damos gracias por todo lo que tú has provisto por nosotros, Señor, y aprovechamos la oportunidad para seguir orando por aquellos que estén pasando alguna necesidad económica, por todos aquellos que han perdido horas de empleo o han perdido empleo. Oramos para que tú presentes nuevas oportunidades, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pie, vamos a despedirnos con este canto. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede cambiar nuestras vidas. Amén. Vamos a entonarlo. Agua en vino cambió, los ojos de ciegos abrió. Nadie es como tú, no, no hay. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas. Nadie es como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos de ciegos abrió. Nadie es como tú, no, no hay. Tú brillas en la oscuridad, de los vil nos levantas. Nadie es como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios.
Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, Dios. Que la alabanza sea para Él, amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Señor, gracias porque nos permitiste venir a tu casa, Señor, aprender de ti, escuchar tu voz, Señor. Ahora, Señor, que nosotros podamos tener una semana llena de gratitud.